Marcelo Sosa. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, número esperado, ¿no? Sí, te diría que salió perfectamente en línea con lo que esperaban en general todos, cerca del 4%, 3,90, ¿no? Dio la inflación de agosto, un número muy alto, pero que nos sorprende, por lo que estamos viviendo, es claramente el traslado a precio de lo que fue el salto del dólar, ¿no es cierto? Esto es lo que en definitiva marcan estos datos que se conocieron en las últimas horas. Vamos a mostrar a la gente, con el apoyo de una placa, bueno, cuáles son los números en los que queda la inflación acumulada de este año, ¿no? Recordemos que, el año cambió radicalmente a partir de marzo, cuando empezó a subir el dólar, y ya tenemos en los primeros 8 meses del año 24% de inflación, los primeros 8 meses. Con lo cual vamos, te diría, a estar muy cerca de lo que en promedio están proyectando los analistas, que es 40% para este año. Realmente las cosas están fuera de cauce, fuera de rumbo, no es el objetivo de nadie, pero efectivamente cuando el dólar salta los precios van atrás y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Tal cual, Marcelo. ¿Y cuándo puede empezar a moderarse este nivel de inflación? Mira, si uno analiza un poco las expectativas que plantean los analistas económicos de la Argentina y del mundo, ¿no? Las proyecciones de la Argentina, por ejemplo, en el relevamiento que hace el Banco Central todos los meses, bueno, ahí lo que uno mira es que los analistas en general piensan que la inflación podría empezar a moderarse en los próximos meses, pero muy progresivamente. Pero atención, esto conlleva el supuesto de que el dólar se queda quieto donde está. 38, 39, 40. Y la realidad es que nadie puede tener claro cuál es el rumbo que va a tomar la inflación en los próximos meses hasta tanto no veamos una estabilidad más clara en el precio del dólar. Porque hasta hace unos días decíamos, bueno, llegó hasta 40, frenó, está 38, 39. Bueno, hoy otra vez sorprendió. Tenemos una presión importante la semana que viene, que de esto seguramente se trata el movimiento que vemos hoy en el dólar, porque la semana que viene vence en Lebax por más de 400.000 millones de pesos y ahí, bueno, toda una tensión cambiaria que se repite mes a mes con ese vencimiento, con lo cual decir hoy cuándo va a comenzar a moderarse la inflación supone primero tratar de identificar cuándo se para la corrida cambiaria que estamos viviendo. Cuando uno diga, bueno, el sistema financiero se estabilizó, tenemos un dólar más o menos equilibrado, lo que uno imagina llegará de la mano de algún acuerdo más amplio con el Fondo Monetario, porque acá lo que efectivamente está faltando es oferta de dólares, que es lo que no hay, digamos, en cantidad suficiente para abastecer la demanda en Argentina. Bueno, hasta que eso no pase, decir cuándo se va a frenar la inflación es lo mismo que decir, bueno, acá se va a frenar el dólar. Y hoy por hoy, lamentablemente, no tenemos certezas. Y antes de hablar del dólar, el mes que viene, o sea, el próximo dato de la inflación será mucho peor, porque ya estamos hablando de septiembre. Mira, lo más probable es que sea así, porque por un lado tenemos el salto otra vez del dólar, digamos que va pasando a precios, claro. Y además eso se da con rezago, es decir, primero saltan los precios mayoristas, esto es los precios de los productores, y después eso se traslada progresivamente a los mostradores. Y además no nos olvidemos que, acá tenemos tarifas que de alguna manera siguen el rumbo del dólar, ahora tal vez en menor medida porque el gobierno ha buscado, digamos, una fórmula que permita por lo menos moderar o retrasar esos incrementos. Tenemos combustibles que buscan seguir el precio del dólar, entonces tenemos una economía que está en términos de insumos y de costos y de precios muy dolarizada. No digamos que está dolarizada 100%, es decir, si el dólar sube de 20 a 40, uno no puede esperar nunca que los precios se dupliquen. Efectivamente esto no es lo que ha pasado, pero sí que cuanto más alto se nos vaya el dólar, más altos se nos van a ir los precios lamentablemente. Y bueno, como decís, Germán, ¿no? En septiembre seguramente vamos a tener otra inflación que nos deje a todos tal vez con la boca abierta, ¿no? Porque venimos de un escenario donde a principio de año estábamos pensando que la inflación para todo el año podía estar cerca del 20%, ¿no? Recordá que el Banco Central decía el 15%, y los analistas siempre dijeron el 20%. Bueno, hoy estamos pensando en el 40%, y creo que la mayoría, si cierra cerca de ese número, te digo que firmamos, ¿no? Así que, digamos, complicado el escenario en materia tanto de dólar como de precios. Marcelo, y en cuanto al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿hay alguna novedad? Mira, nada nuevo más allá de, digamos, los grandes objetivos que se han planteado en principio tanto el fondo, esto lo dijo Christine Lagarde, la directora del fondo, como el equipo económico, que es buscar mejorar el acuerdo que se firmó en junio. Y ahí, para aclarar a la gente, por si no tiene muy claro qué pasó con ese acuerdo de junio, bueno, las cosas salieron mucho peor de lo que el fondo y la Argentina pensaban. ¿Qué quiere decir que salieron peor? Bueno, que el dólar siguió subiendo, que los mercados emergentes se siguieron deteriorando en el exterior, lo cual complica más el financiamiento para Argentina, digamos, no ayuda ni el contexto externo, ni la dinámica del mercado financiero local. Entonces, todos los objetivos que se habían planteado se desdibujaron rápidamente. Pensemos que ese acuerdo, por ejemplo, planteaba un tope máximo para la inflación de este año, 32% en un exceso, digamos, ¿no? Y hoy estamos hablando del 40%. Con lo cual, ese acuerdo se desdibujó completamente y hoy se está renegociando
un esquema que permita que la Argentina se muestre sólida de cara al año que viene, con tal vez una aceleración de los desembolsos que tenía previsto el fondo para nuestro país en los años 2019, 2020 y 2021. Lo que se espera es que venga la plata más rápido para que el gobierno tenga los dólares para decirle a los mercados financieros, que son los que desconfían mucho hoy, bueno, tenemos la plata para hacer frente a los compromisos que tenemos por delante, así que, bueno, buscamos la calma, estabilizamos al dólar y arranquemos de nuevo. Eso es lo que se está buscando, pero fuera de esos grandes enunciados, por ahora nadie adelantó más detalles sobre este tema. Marcelo, ¿cómo se interpreta estas últimas voces que surgieron, vinculadas quizás a medios afines a Donald Trump, en cuanto a la posible convertibilidad en la Argentina? Sí, esta es una declaración que tuve oportunidad de ver ayer de un asesor de Donald Trump, que lo que dice es, bueno, en la Argentina estamos trabajando para dolarizar o para crear una caja de conversión, algo parecido a la convertibilidad. Y fíjate vos el dato interesante, ¿no?, que no se comenta demasiado, porque a la Argentina lo que hay que prohibirle es fabricar pesos, que puedan meter la mano en el peso. Eso es lo que dice en una entrevista este asesor de Donald Trump. ¿Qué es esto? Bueno, todos los desequilibrios de la Argentina en las últimas décadas han venido de la mano, en términos generales, para simplificarlo, de abultados déficits fiscales que se terminan financiando con emisión de peso. Eso genera inflación, genera corridas cambiarias, genera inestabilidad en el sistema financiero y, bueno, todas esas crisis que todos conocemos. La realidad es que vas a ver infinidad de voces que obviamente se suben a lo que plantean ejemplos que se han dado en otros países, incluso en Argentina, de que un esquema de ese tipo no es la solución, no es recomendable técnicamente. La convertibilidad es un buen ejemplo de esto, porque más allá de lo que uno pueda plantear, como van a decir muchos economistas, inclusive algún político en el día de hoy, el problema es que cuando dolarizás o estableces un esquema tipo convertibilidad, bueno, perdés flexibilidad en el manejo de las políticas, entonces no te podés proteger ante shocks externos que te dejan vulnerable. Bueno, el problema es que la realidad es que la Argentina se especializa, y esto tenemos que mirar para atrás y vamos a encontrar innumerables ejemplos, en violentar cualquier régimen que en otros lados funciona bien. ¿Qué es esto? La convertibilidad podría haber terminado funcionando bien con una salida elegante, pero en la Argentina, digamos, a través de un déficit fiscal abultado, de la expansión de lo que se llama crédito interno, digamos, otra vez, emisión de pesos, financiamiento, eso también terminó volando por el aire. Así que la realidad me parece a mí que más allá del esquema monetario que utilicemos, el problema de la Argentina es más de carácter cultural, si vos querés. Claro. Sí, hay que decir que las últimas informaciones, Marcelo, dan cuenta que tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional lo han descartado, ¿no? La posibilidad seguro. de una convertibilidad. El gobierno lo desmintió durante el día de hoy, pero la realidad es que más allá del esquema monetario que elijamos, hay 2 o 3 cosas que la Argentina va a tener que hacer, digamos, por amor o por espanto, corrección de déficits, temas que todos mencionan, principalmente, ¿no? Bueno, así que veremos cómo sale. Bien, gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.